Buenos días, estimados estudiantes del CODEVA de grado 11. En clases anteriores vimos límites de funciones. Allí se presentaban indeterminaciones como 0 entre 0 y aprendimos a eliminar la indeterminación y calcular el límite. Ahora vamos a ver límites cuando la variable tiende a infinito y límites de funciones trigonométricas. Límites cuando la variable tiende a infinito, que también se llaman límites en el infinito. Aquí tenemos que si A es un número racional positivo, o sea, este exponente es un número racional positivo, y C es un número real cualquiera, cualquier número real. Por ejemplo, 4. Supongamos que A es 2 y X tiende a infinito. Entonces, si aquí tengo 4 y este A es 2 y X va aumentando, por ejemplo, X es 2, 2 a la 2, 4. Y como este es 4, 4 entre 4, 1. Aquí daría 1. Pero como X tiende a infinito, X va aumentando. X ya no es 2, sino 20. Y este sigue siendo 4. 4 y este sigue siendo 2, o sea, al cuadrado. 4 entre 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. 4 entre 400 da 0,01. Se aproxima a 0. Como X tiende a infinito, quiere decir que X sigue aumentando. Ya X no es 20, sino 200. Entonces, como X es 200 y este sigue siendo 2 y este sigue siendo 4. 200 al cuadrado da 40.000. Y 4, que es este valor, entre 40.000 da 0,0001. Es decir, tiende a 0. Entonces, tengamos en cuenta que se puede concluir que límite de 1, cuando es 1, esta constante, y X está a la 1, es igual a 0, cuando X tiende a infinito. Ahora, si aquí hay un exponente 2, 3, 4, 5, también es igual a 0. Esto va a tender a 0 a medida que X aumenta. Esta división va siendo cada vez más pequeña, tendiendo a 0. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo límite cuando X tiende a infinito de esta expresión, de esta función racional, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Para resolverlo, aquí se divide cada término, este y este, los 3 términos del numerador y los 2 términos del denominador, por la potencia con mayor exponente del denominador. Y tenemos aquí en el denominador X está a la 2. Entonces dividimos entre X a la 2, tanto el numerador como el denominador. Aquí tenemos el numerador dividido entre X a la 2 y el denominador también entre X a la 2. ¿Qué sucede? Que aquí X a la 2 entre X a la 2 se cancela y queda 2. Aquí X entre X a la 2 se cancela una X, con una de aquí queda 1 sobre X. Y 7 sobre X a la 2 y queda igual. Aquí X a la 2 entre X a la 2 da 1 y 3 sobre X a la 2 queda igual. Entonces, límite cuando X tiende a infinito de una constante 2 es la misma constante 2. Y aquí límite cuando X tiende a infinito de una constante 1 queda igual a 1. Límite cuando X tiende a infinito de una constante entre la variable, como aquí una constante entre la variable a la 2, como aquí una constante entre la variable a la 3, se cumple esto, es 0. Siempre que tengamos límite cuando X tiende a infinito de una constante, o sea, un número, entre la variable a la 1, a la 2, a la 3, a cualquier exponente, eso da 0. Entonces aquí queda 2 más 0 más 0, 2. 1 más 0, 1. Y 2 entre 1, 2. O sea que este límite es 2. ¿Qué significa? Que toda esta función se acerca a 2 a medida que X aumenta. Aumenta hasta el infinito. La función se acerca al número 2. Tenemos un segundo ejemplo. Aquí tenemos límite también de una función racional, pero arriba hay una raíz cuadrada. ¿Qué se hace ahí? Aquí
la potencia de mayor exponente en el denominador es x a la 1. Pero si la introducimos en un radical que está cuadrático, raíz cuadrada, ese x a la 1 entra como x a la 2. Si aquí fuera raíz cúbica, entraba como x a la 3. Al introducirla dentro del radical en el numerador es x a la 2. Entonces, dividimos todo el numerador entre x y todo el denominador entre x, que es la variable con mayor exponente en el denominador. Aquí, al introducir esta x al radical, entra con el exponente igual al índice, o sea, al cuadrado y aquí al cuadrado. Se divide cada uno entre x al cuadrado dentro del radical. Y aquí queda igual este entre x y este entre x. X entre x se anula y queda 2. 3 entre x queda igual. X a la 2 entre x a la 2 se anula y queda 9. 1 sobre x a la 2 queda igual. Cuando x tiende a infinito, ya vimos por la primera definición que el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre la variable elevada a un exponente, de una constante sobre la variable elevada a un exponente, en este caso 1, esto es 0 y 0. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 9 más 0 es raíz de 9. El 0 ni suma ni resta. Límite cuando x tiende a infinito de 2 es 2 y de 3 sobre x es 0. Entonces queda raíz de 9 que es 3 sobre 2, 3 medios. El límite de esta función es 3 medios. Significa que a medida que x aumenta, va tomando valores cada vez mayores, la función se acerca a 1.5, o sea, a 3 medios. Veamos ahora límites trigonométricos. Aquí los límites de muchas funciones se pueden calcular directamente. De las 6 funciones trigonométricas se pueden calcular directamente. Si A es un número real, se verifican las siguientes propiedades. Miren qué sencillo. Límite de seno de x. Cuando x tiende a un valor a, es seno de a. Se reemplaza la x por a. Límite de coseno de x. Cuando x tiende a, es coseno de a. Es decir, la x se cambia por a. Límite de tangente de x. Cuando x tiende a, es tangente de a. Límite de cotangente de x. Cuando x tiende a, es cotangente de a. Límite de secante de x. Cuando x tiende a, es secante de a. La x se cambia por a. Y límite de cosecante de x. Cuando x tiende a, es cosecante de a. Entonces, es directamente aplicar las propiedades. Como cuando vimos límites de una función y aplicábamos las propiedades. Veamos el primer ejemplo. Aquí vamos a hallar el límite de esta función tangente de x sobre seno de x cuando x tiende a 0. Entonces, cuando tenemos límite de toda la función, ¿verdad? Hay que aplicar las principales identidades trigonométricas, las fundamentales, las que ustedes vieron en 10º grado. A es un número real, se verifican las siguientes propiedades. Veamos. Utilizamos la identidad trigonométrica tangente de A para eliminar la indeterminación, porque así aquí decimos límite de tangente de A, ¿verdad? Cuando x tiende a 0 es tangente de 0 y seno de 0. Eso daría tangente de 0 entre seno de 0, daría indeterminado. Entonces, para eliminar la indeterminación, transformamos. Tangente, recuerdan esa identidad fundamental que tangente de una variable o de un ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Transformamos tangente en seno sobre coseno. Sobre seno, que está aquí, seno. ¿Qué ocurre aquí? Como este queda como numerador, este es denominador, se multiplica por este. Acuérdense de cuando tenemos una función como esta, que arriba hay una fracción y abajo otra fracción, por ejemplo, seno de x sobre 1. Extremo por extremo, seno de x por 1 queda así, y medio por medio. Estos dos quedan multiplicados. Aquí seno de x se cancela con seno de x. ¿Y qué nos queda? 1 sobre coseno de x. Aquí están. Se cancelan.
Y queda entonces 1 sobre coseno de x. Coseno de 0 es 1. Y límite de una constante es la misma constante. Entonces límite de 1 es 1. Límite de coseno de 0, porque x vale 0 o tiende a 0. Coseno de 0 es 1. 1 sobre 1 da 1. Luego, el límite de esta función es 1, cuando x tiende a 0. Otro ejemplo, límite de seno de 2x sobre x. Esto daría también 0 sobre 0. 2 por 0, 0, seno de 0, 0 sobre 0. Para eliminar la indeterminación, entonces, acudimos a las identidades fundamentales, ¿verdad? Sabemos que el límite de seno de x sobre x es 1. Esta es una de las propiedades de los límites trigonométricos. Seno de x sobre x es 1. Y se puede corroborar dándole valores aquí a x. Si yo tengo seno del ángulo doble, esa es una de las identidades fundamentales que ustedes vieron en décimo. Como esto da 0 sobre 0, hay que eliminar la indeterminación. Entonces se transforma seno del ángulo doble, es lo mismo que 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo sobre x. Al tener esto, observamos que aquí dice seno de x sobre x. Y nos acordamos de este límite, propiedades de los límites trigonométricos. Entonces, separamos esto, 2 por seno de x sobre x por coseno de x. O sea, límite de 2 es 2. Por eso no se escribe aquí la palabra límite, porque es una constante. Queda límite de seno de x sobre x, que eso da 1, por límite de coseno de x. Tenemos que coseno de 0, cuando x vale 0, es 1. Entonces queda 2 por 1, por 1. Queda 2 por 1, 2 por 1, 2. Da 2. No se olviden de esta propiedad que es muy importante para poder resolver límites trigonométricos. Luego, el límite de esta función es 2. Tercer ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Si x tiende a 0, aquí da 0. Coseno de 0 es 1 y 1 menos 1, 0. Daría 0 sobre 0. Hay que eliminar la indeterminación. Para eliminarla, transformamos. Siempre que tengamos una resta aquí, recuerden la conjugada. Recuerden la conjugada. Eso es importante para estos límites trigonométricos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por 1 más coseno de x. La conjugada de esta expresión es la misma expresión, pero con signo contrario. Se multiplica por 1 más coseno de x, este límite, y se divide, ¿verdad? La función. Entonces, 1 menos coseno por 1 más coseno, ¿se acuerdan de álgebra? A menos b por a más b da a al cuadrado menos b al cuadrado. Queda 1 al cuadrado, que es 1, menos coseno al cuadrado de x. Y esto queda igual por lo pronto. Pero 1 menos coseno cuadrado de x, recuerden, trigonometría de décimo, identidades fundamentales. 1 menos coseno cuadrado de x es lo mismo que seno cuadrado de x. Entonces nos devolvemos aquí y repetimos. 1 menos coseno de x, cuando tengamos esto, acordémonos de la conjugada. Multiplicamos por 1 más coseno de x el numerador, y para que no varíe la expresión, multiplicamos también el denominador. Y aquí queda un producto notable. 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, una expresión del álgebra. Queda el cuadrado del primero, 1, menos el cuadrado del segundo, que es coseno al cuadrado de x. Esto queda igual por lo pronto. Y 1 menos coseno al cuadrado de x, esa identidad trigonométrica que dice que esto es igual a seno al cuadrado de x. Miren para dónde vamos. Aquí, seno al cuadrado de x es seno de x por seno de x. Entonces tomamos un seno de x sobre x, porque ya sabemos que esto es igual a 1, ¿verdad? Aquí nos queda un seno de x, o sea, seno de x por seno de x, que es al cuadrado. Aquí queda 1 y aquí queda otro. Sobre 1 más coseno de x se separa esto. Este seno al cuadrado se separa en seno por seno, para que quede seno de x sobre x, que este límite, siempre que x tienda a 0, seno de x sobre x es 1.
Y nos queda seno de x sobre 1 más coseno de x. Como ya dijimos que esto era 1, y aquí queda seno de 0, que es 0, ¿verdad? Coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2. Porque el límite de una constante 1 es 1. Y de coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Seno de 0 es 0. Queda entonces 0 entre 2, 0. 0 por 1, 0. O al revés, 1 por 0, 0 entre 2, 0. Luego, este límite es igual a 0. Aquí dice comprobar. Ya lo comprobamos. Vamos a resolver varios ejercicios. Tenemos aquí un límite cuando la variable tiende a infinito. Siempre que tengamos una constante sobre la variable es 0, ya lo habíamos dicho. ¿Recuerdan? Aquí vamos a comprobarlo. Si x vale 4, por decir algo, cualquier número, x, 4 entre 4, 1. Pero como x tiende a infinito, x aumenta. Este 4 permanece constante porque 4 siempre será 4. Pero x es el que va aumentando, tendiendo a infinito. Entonces, si x es 40, 4 entre 40, 0, 1. Pero x sigue aumentando porque tiende a infinito. Ahora ya no es 40, es 400. 4 entre 400, 0,01. Nos damos cuenta que esto va disminuyendo. Va tendiendo ¿a qué? A 0. 4 entre 4000. Si x aumenta más, ahora ya no es 400, sino 4000. 4 entre 4000, 0,001. Entonces, siempre que tengamos una constante sobre una variable y la variable tiende a aumentar, tiende a infinito, eso va a dar 0, siempre. Segundo, aquí lo contrario, aunque no es el caso, pero ya que vimos este con tendencia a infinito, vamos a ver cuando x tiende a 0. Si x tiende a 0, ¿verdad? Vamos a suponer que x vale 4. 4 entre 4 da 1. Ahora, si x es 0, 1, más cerquita de 0, 4 entre 0, 1, 40. Si x se acerca más a 0, porque tiende a 0, ya no es 0, 1, sino 0,01. 4 entre 0,01 da 400. Si x ahora se acerca a 0, pero por la izquierda, esto era por la derecha, ahora por la izquierda, menos 0,1. 4 entre menos 0,1 da menos 40, menos 40. Miren aquí, va aumentando. Y aquí, ¿qué sucede? Si se acerca a 0 por la izquierda, más cerca de 0, disminuye de menos 40 a menos 400. Entonces, aumenta exageradamente y decrece exageradamente. Por eso se dice que el límite no existe, no se acerca a un solo valor, sino que aumenta, aumenta, aumenta o disminuye, disminuye, disminuye. Entonces, siempre que tengamos límite de una constante sobre una variable, pero la variable tiende a 0, eso no existe porque tiende a crecer y a decrecer al mismo tiempo. Mientras que si x tiende a infinito de una constante sobre una variable, y si esa variable está elevada a cualquier exponente, siempre va a tender a 0. Tercer ejercicio resuelto. Aquí tenemos límite cuando x tiende a infinito. Si esto va a aumentar, x va a aumentar, todo esto aumenta. Si x vale 1, si x vale 2, si x vale 10, si x vale 100, esto va aumentando. Y aquí, si x aumenta, esto va disminuyendo porque está precedido de un menos. Entonces esto siempre va a ser mayor. Si x vale 10, 10 al cuadrado por 3 da menos 300 más 10 menos 2. Y si x ya no vale 10, sino 1000, imagínense, 1000 al cuadrado, 1.000.000 por 3, menos 3 millones. O sea que esto va decreciendo, decreciendo, o sea, menos infinito. Siempre estos límites de funciones racionales, o sea, funciones cocientes, cuando x tiende a infinito sobre infinito, o infinito sobre menos infinito, o menos infinito sobre infinito. Depende del signo de la variable con mayor exponente. Y esto es una indeterminación. Indeterminado, no conduce a nada, esa respuesta no nos dice nada. ¿Qué hay que hacer? Dividir, como habíamos dicho antes, entre la variable con mayor exponente del denominador. Aquí x
a la 2 y x a la 1. Dividimos entre x a la 2, tanto el numerador como el denominador. Dividimos entre x a la 2 cada término del numerador y cada término del denominador. Entonces, ¿qué sucede aquí? X a la 2 entre x a la 2 da 1. Aquí se anula una x con una x, queda 5 sobre x y este queda igual. X a la 2 entre x a la 2 se anula y queda menos 3. Se anula una x con una x, queda 1 sobre x y este queda igual. Aquí, límite de una constante sobre una variable, una constante sobre una variable, una constante sobre una variable, una constante sobre una variable. Cuando la variable tiende a infinito es 0, o sea que todo esto da 0. Límite de una constante es ella misma y límite de una constante es ella misma. Queda 1 entre menos 3 porque los ceros ni suman ni restan. Y más entre menos, menos da menos 1/3. Espero que esté claro. Veamos otro ejercicio, el cuarto. Aquí se presenta una indeterminación diferente. Ya no es infinito entre infinito, sino infinito menos infinito. Aquí tenemos, cuando x va aumentando, se atiende a infinito, esto va a aumentar. Si x vale 1, vale 20, vale 100, vale 200.000, todo esto va a aumentar. Menos, esto va aumentando. Entonces, esto crece y esto también crece y esa resta no conduce a nada. Eso se llama indeterminación, infinito menos infinito. ¿Qué se hace en este caso? Queda indeterminado. Bueno, aquí se procede a multiplicar siempre que veamos aquí una resta o una suma de dos términos y haya radicales. Podemos eliminar ese radical o esa resta donde hay radicales multiplicando por la conjugada. Esto es el primer término menos x, que es el segundo término. Se multiplica por lo mismo, pero con signo más arriba en el numerador y el denominador para que no varíe la expresión. Esta es la conjugada del numerador, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando yo multiplico una resta por la suma de los mismos términos, primer término la raíz, idéntica, segundo término x, resta por suma. Este es un producto notable del álgebra, da el primer término al cuadrado, que es la raíz al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Abajo el denominador queda igual. Aquí el radical se anula con el exponente. Este radical se anula con el exponente. Y sale la expresión x2 menos 3x más 1 y queda menos x2. Luego vemos que x2 menos x2 se anularían, ¿verdad? Se anulan. Y queda menos 3x más 1 sobre esto. Y sigue dando, ahora ya no da infinito menos infinito, sigue dando indeterminado, pero ahora es menos infinito sobre infinito. Si x aumenta, este va a aumentar, porque siempre se le va a sumar 1. Por ejemplo, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 10, 3 por 1000, pero con signo negativo va decreciendo toda la expresión, o sea, menos infinito. Y aquí, si esto aumenta la x, va a tender a infinito. Indeterminado, ¿qué se hace cuando da infinito sobre infinito? Se divide entre la variable con mayor exponente del denominador. Aquí pareciera que es x2, pero no, lo que pasa, como está dentro del radical, si esto pudiera salir, no puede salir porque hay una resta, pudiera salir, saldría como x, entonces el mayor exponente es 1, x a la 1 es la variable con mayor exponente. Se divide entre x el numerador y el denominador, entre x y entre x. Esto fue lo que quedó del numerador, porque vimos que x2 menos x2 da 0 y quedó esto, entre x y entre x. Aquí están, se divide entre x. Al dividir entre x, esta x con esta x se anula, quedaría menos 3, 1 sobre x queda igual. Esta x se introduce al radical. Al introducirse, entra como x a la 2 hasta aquí. Este y este tienen como denominador x a la 2. Y x sobre x. ¿Qué sucede aquí entonces? X se anula con x, quedaría 3 solamente, 3. Aquí hay un error. Esta x no queda.
1 sobre x queda igual. Aquí x2 entre x2 queda 1. 3 sobre x, porque se anula una x con una x. 1 sobre x2 queda igual. Y x entre x da 1. Límite cuando x tiende a infinito de menos 3. Repetimos que esta x no va aquí. Aquí se canceló. Es un error de dedo. Entonces, límite de menos 3 es menos 3. Límite de una constante sobre la variable, una constante sobre la variable, una constante sobre la variable. Cuando la variable tiene infinito, es 0. Aquí da 0, 0, 0. Límite de 1 es 1. Entonces, aquí queda menos 3 y aquí queda raíz de 1 nada más, porque 0 ni suma ni resta. Raíz de 1 es 1 más 1, 2. Da menos 3 medios. Otro ejercicio resuelto, el quinto. Otra vez vemos la indeterminación infinito menos infinito. Cuando x tiende a infinito, todo esto va a crecer. Y aquí todo esto va a crecer. Por ejemplo, si x vale 10, 10 al cuadrado 100 más 1 da raíz de 101. Pero si x vale, por ejemplo, ya no 10, sino 100 al cuadrado da 10.000 más 1, 10.001. Raíz de 10.001 es mayor que lo que daba antes, que daba 101, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí, va creciendo a medida que x crece. Entonces eso da infinito menos infinito, lo cual no equivale a nada en matemática, eso es indeterminado. ¿Qué se hace cuando se presenta esto, que hay radicales y hay restas? La conjugada, no se les olvide cuando ocurre esa indeterminación, infinito menos infinito. ¿Cuál es la conjugada de esto? Los mismos dos términos, esta raíz, pero con signo contrario, que es más, aquí. Si multiplico por más, divido entre lo mismo, entre la misma conjugada con más, para que no varíe esta expresión. Aquí, al multiplicar, ¿verdad? Esto por esto, aquí se multiplica. ¿Qué sucede? Bueno, aquí está indicando que es la conjugada. Y aquí queda el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Cuando hay una resta por una suma, siempre va a dar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El denominador, por lo pronto, queda así. Al elevar al cuadrado, esta raíz se elimina, el radical. Y aquí también se elimina el radical. Y sale la expresión que está dentro del radical. x2 más 1 sale y x2 menos 4x sale, pero como está precedido de menos x2 y menos por menos sale como más 4x. El denominador queda igual. Aquí x2 y x2, suma y resta, se anula y queda 1 más 4x. Aquí está. Entonces, al quedar 1 más 4x sobre esto y x tiende a infinito, arriba daría infinito y debajo infinitos. Tiende a crecer el numerador y también el denominador. Ya vimos cómo se hacen esos casos, que se divide entre la variable con mayor exponente del denominador. Aquí pareciera que es x2, pero no es x2, es x porque está dentro del radical. Se divide entre x arriba y entre x abajo. Pero como esa x se introduce, ya lo vimos en ejercicios anteriores, aquí por eso saltamos ese paso porque ya lo saben. En vez de escribir todo sobre x, de una vez se introduce x a la 2. X entra en un radical cuadrático como x a la 2. Y aquí se anularía x2 entre x2, aquí también se anularía. Aquí se anula una x con una x, aquí también una x con una x. Vamos a ver qué sucede. Aquí está. 1 sobre x queda igual. Y este con este se anula la x, queda 4. Aquí se anula x2 entre x2, queda 1. 1 sobre x2 queda igual. x2 entre x2 queda 1. Y una x con una x queda 4 sobre x. Acuérdense, el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre la variable es 0. Una constante sobre la variable, si la variable tiende a infinito, es 0. Una constante sobre la variable, cuando la variable tiende a infinito, es 0. Entonces aquí queda 0 más 4 porque el límite de una constante es ella misma. Límite de 1 es 1 y límite de 1 es 1. Aquí da raíz de 1, 1, porque el 0 ni suma ni resta. Raíz de 1 es 1 y 1 más 1, 2. Y 4 entre 2 es 2.
Otro ejercicio resuelto. Ya aquí pasamos a los límites trigonométricos, ya no con tendencia a infinito. Tenemos 1 menos coseno cuadrado de x sobre x. Si x vale 0, coseno de 0 es 1, al cuadrado 1. Queda 1 menos 1, 0. X tiende a 0, esto daría 0. También 0 entre 0 es indeterminado. ¿Qué se hace? Se transforma. Una identidad trigonométrica que ya vimos en un ejercicio anterior es que 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que seno cuadrado. Entonces, 1 menos coseno cuadrado lo reemplazamos por su equivalente, que es seno al cuadrado. Ese seno al cuadrado lo puedo transformar en seno de x por seno de x, que es lo mismo que seno al cuadrado. ¿Para qué? Para que me quede esta propiedad. Límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que es 1. Entonces aquí va a quedar límite de esta parte de seno de x sobre x por límite de esta parte de seno de x. Límite de seno de x sobre x es 1. Y límite de seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Cuando x tiende a 0 esto da 0. Seno de 0 es 0. Aquí está. 1 por 0, 0. Entonces el límite de esta expresión es 0. Otro ejercicio resuelto. También trigonométrico. Tenemos secante de 0, 0 sobre 0. Esto daría indeterminado. ¿Qué se hace? Secante es igual a 1 sobre coseno, una de las identidades fundamentales, de las más sencillas. Secante 1 sobre coseno y coseno 1 sobre secante. Bueno, aquí transformamos secante en 1 sobre coseno sobre x. X, como está solo, lo colocamos sobre 1. Aquí extremo por extremo da el numerador, medio por medio da el denominador. ¿Qué sucede aquí? Tenemos que límite de 1 sobre x, aquí de esta parte. De 1 sobre x ya lo habíamos visto. Cuando x tiende a 0 es infinito. ¿Se acuerdan que lo vimos con un 4, un ejercicio de 4 sobre x? Bueno, aquí es 1 sobre x, una constante sobre la variable. Cuando la variable tiende a 0 es infinito, no hay límite. Y 1 sobre coseno es, coseno de 0 es 1. Quedaría 1 sobre 1. Eso es 1 entre x, cuando x tiende a 0, ese límite es infinito, no existe. Y 1 sobre coseno de 0 es 1, queda 1 sobre 1. Quedaría infinito por 1, infinito no existe. Eso no existe, infinito es que crece y crece y crece la función y no tiene un tope, no tiene un límite. El nombre lo dice, límite, hasta allí llegó. Bueno, jóvenes, hasta aquí esta clase bien sencilla. Espero que hayan aprendido y que estudien bastante esta pequeña clase, este pequeño video, para que puedan responder bien el cuestionario que va a estar en la página del colegio, en la página virtual del colegio va a estar el cuestionario para que lo respondan y salgan bien, pero deben estudiar primero este video que he grabado con mucho gusto para ustedes.